Hola, soy César de María, soy escritor de teatro y en este tercer módulo, en este tercer video, te voy a contar algunas características que enriquecen una obra de teatro. Generalmente una obra de teatro es un acto, obra en un acto. Habría que explicar qué son los actos, ¿no? Los actos son las partes de una obra. Uno conoce chistes incluso donde dicen primer acto, aparece tal y tal, segundo acto y tercer acto, ¿no? Pasa con los chistes. Esos chistes reseñan lo que realmente cuenta cada acto. El primer acto es la presentación de un problema, la necesidad de resolver algo, el ímpetu creado en un personaje para encontrar la solución a este problema o para conseguir algo que no tenía y que le resulta muy necesario. ¿Ya? En el primer acto se desarrolla el problema. En el segundo acto suele darse lo que llamamos el nudo. Acá se complican las cosas. Romeo se quiere casar con Julieta, la conoce, se enamora, va descubriendo que las cosas son difíciles y todo va cuesta arriba para Romeo hasta que a la mitad de la obra, no son 3 actos en Shakespeare, estoy dando un ejemplo, a la mitad de la obra las cosas se complican aún más. En los capítulos de las series, por ejemplo en CSI o en cualquier serie policial, el primer acto es la búsqueda, la necesidad de encontrar al culpable de un crimen. El primer acto es definir que ha habido un crimen y salir a buscar a quien lo cometió. En el segundo acto, la serie se complica. Uno dice, ¿y ahora? Resulta que el que estábamos buscando no era, o resulta que el que ya sabemos que es no se deja atrapar, o resulta que las pruebas que tenemos no sirven. La cosa es que el segundo acto se vuelve el asunto aún más complicado. Se arma el nudo. Y en el tercer acto se da el desenlace. Empiezan a encontrar la forma de atrapar al culpable. Empieza Romeo y Julieta empiezan a descubrir cómo es que podrían estar juntos. No lo logran, pero apuntan a eso con sus acciones, etc. El que busca algo, después de las complicaciones, probablemente o lo encuentra o simplemente ya no lo logra más. Su acción dramática se cumple o se frustra. En estas 3 grandes divisiones encontramos lo mismo que tiene la acción dramática aristotélica desde el comienzo, ¿no? Hay un interés por lograr algo, hay una oposición que se va haciendo más fuerte y hay al final la posibilidad de lograrlo, se logra, o la frustración de no obtenerlo. Pero hay obras que son obras en un acto y se llaman así sobre todo por su brevedad. Una obra de 1 hora, 60 minutos, puede ser dada sin intermedio. Al no haber intermedio, no se crea ese entreacto físico que se da en una obra. Uno puede dividir en 3 actos una obra de 20 minutos, pero lo convencional es que el acto ahora sea el momento en que la gente descansa, o sea una ruptura en mitades o en tercios de la obra teatral que uno está viendo. Muchos autores ahora escriben sin definir si hay actos o no, si es en un acto o no. Escriben incluso sin indicar, como hacían los clásicos, el número de escenas, quiénes están. Simplemente escriben y tú te das cuenta leyendo que ha cambiado lugar o que ha cambiado la acción. Una obra en un acto generalmente tiene entre 1 minuto y, démosle como máximo, 60 minutos. Pero hay obras en un acto que se dan el permiso de tener muchos minutos más. Como todas las normas, estas son solo indicaciones que te puedes saltar de acuerdo a tu capacidad de riesgo y de creación. Una obra en un acto tiene mucha fábula. Llamamos fábula a las cosas que han pasado antes de que empiece la obra. Por ejemplo, en una historia en la que 2 hombres van a recuperar un maletín robado a su jefe, antes de que empiece la película le robaron el maletín. Eso es parte de la fábula. Fábula es lo que pasó antes de que empiecen a contarme la historia. En Django, de Tarantino, el esclavo le pide al alemán que lo ayude a salvar a su mujer, que está, no sé, ha sido atrapada por otro esclavista antes de que empiece la película. Él escapó antes de que la película comience. Hay mucha fábula en las obras. Mientras más corta es la obra, más fábula necesitas.
Si una obra dura 5 minutos y yo te digo ya, entrégame la llave, yo tengo que saber la llave de qué es, porque si no me voy a quedar perdido. En una obra más larga das más explicaciones. Puedo ver cómo se roban la llave del templo dorado y luego cuando me le piden la llave a alguien entiendo qué es esa llave. En una obra más larga hay más desarrollo. En una obra corta hay mucha fábula. Hay muchas cosas que pasan antes y que el espectador debe poder deducir de lo que hablan los personajes o de las cosas que pones en escena. Si en escena hay un cuarto quemado, ¿no? Y hay personas con un contador Geiger buscando, tú puedes deducir que ha caído una bomba atómica. Eso es fábula. Ha caído la bomba antes de que empiece. Pero tú me lo haces saber de alguna manera, sea porque lo dicen los personajes o porque los elementos en escena lo muestran. Si todo se ha caído y alguien dice, cuidado, puede venir una réplica, entiendes que ha habido un terremoto antes de que la obra comience. Una obra en un acto generalmente tiene corto reparto. En una obra corta, imagínate una obra de 10 minutos. Resulta un poco absurdo tener 25 personajes para montar una obra de 10 minutos. Normalmente una obra, mientras más corta sea, menos gente tiene en escena. Si tienes una obra de 3 horas, es comprensible y hasta deseable que haya muchos personajes. Para que la obra sea más rica, yo quiero estar 3 horas mirando lo que pasa. Pero en general en una obra de un acto, y calculemos de nuevo un acto de 5 a 60 minutos, hay 4, 5, 6 personajes como mucho, ¿ya? La economía teatral nos pide siempre recortar personajes. Nos pide que si metemos a alguien que va a decir algo en la última escena, 2 frases, le demos algo que hacer durante. Normalmente en los montajes ese mismo personaje hace de abuelita y en la escena número 1 hace de niño o no sé, lo usas de alguna manera inteligente. Si estos usos vienen propuestos por la obra, por el texto del autor, es la obra en sí mucho más rica. Una obra, mientras más corta es, más sutileza debe tener y a la vez debe tener más grandeza en una de sus acciones. Una típica obra corta tiene 2 personas hablando del amor, por ejemplo, de una manera sutil, emocionante, ¿no? Algo con lenguaje, con acciones que realmente comprometen, que te meten en ese romance, pero además, estas personas, esta sutileza de la acción, debe tener un golpe teatral. Es una norma, es una receta, no tiene que ser todo así. Pero donde tú ves que hay muchas cosas sutiles, sueles decorar con algo grande. Donde tú ves que hay 5 niños tratando de escapar de un demonio, sueles descubrir que uno de los niños era otro demonio. Donde tú ves que pasan cosas sutiles, es bueno encontrar que pasan cosas para nada sutiles, potentes, violentas, que rompen con lo que estás contando. Esta ruptura es ideal y se parece en estructura al cuento como tal, ¿no? O sea, literario. La ruptura en escena es necesaria para que la obra en un acto tenga impacto que le resta su propia brevedad. En una obra de teatro, los personajes siempre tienen que evolucionar. Mientras más corta sea tu obra, más necesario es comprenderlos de inmediato. Si yo veo 2 personas hablando en una obra cortita, me va a costar saber si uno de ellos es policía y el otro es un delincuente. Normalmente aquí puedes apelar al arquetipo o al cliché. El policía con uniforme y el ladrón como en las piezas de mimo con un polo a rayas. Hay distintos modos de dejar claro algo, pero el hecho es que mientras más breve la obra, más necesario es dejar claro que estos personajes son esposos, por ejemplo, o que son policía y ladrón, o que son sobrevivientes de la caída de un avión. Es necesario, mientras más corto sea, ser inmediato. Pero esta brevedad y estas características en general te ayudan a crear mejor las escenas de una obra larga. Por eso es que es importante conocerlas, no solo porque ayudan a escribir bien obras en un acto, sino porque te ayudan a crear
escenas que parecen pequeñas obras y que por lo tanto son mucho más impactantes en una pieza más larga. En una obra corta, uno debe entender prontamente, así como los personajes, quiénes son. Uno debe darse cuenta de inmediato que este es Dios y este es el diablo, o de que este es un sacerdote y esta es la niña que hay que exorcizar. Uno debe notar de inmediato las relaciones entre ambos. En las relaciones también hay evolución. Uno puede empezar contando cómo este sacerdote viene a exorcizar a la niña y terminan haciéndose amigos. Y resulta que después de ser amigos el sacerdote la exorciza y usó la amistad como una herramienta para cumplir con su objetivo. Estas relaciones en las obras deben ser notorias de inmediato, deben ser emocionantes y deben tener clara la información. Recuerden que en cada escena hay emoción, acción e información. Pero estas emociones inmediatamente definidas, estas relaciones que se notan al toque, también son lo que define una escena. La escena de una obra larga, una buena escena, me define de inmediato a qué viene alguien. Según Bernard-Marie Coltès, un autor muy importante de la segunda mitad del siglo XX, francés, un personaje tiene que entrar en escena por una razón pero muy importante. Tan importante que al autor le resulte muy difícil sacarlo de escena. Entonces, cuando un personaje tiene que salir, tenemos que descubrir más aún la importancia del por qué se va. En una obra de teatro, en un acto, al igual que en una escena de una obra, tiene que haber un uso muy potente, un uso realmente creativo de los recursos teatrales. Recursos teatrales hay muchos. El sonido, las imágenes, los colores, los objetos, el lenguaje, las palabras, la disposición de los actores, la composición. Tú puedes sugerir en tu escena o en tu obra teatral corta qué es lo que realmente va a impactar al espectador. Resulta que hay dos hombres que desde que empieza la obra tienen una soga y están al pie de un árbol. ¿Se irán a colgar? Es lo primero que se pregunta el espectador. ¿Se matarán? Resulta, al comenzar Romeo y Julieta, que hay un chico llorando porque una chica lo dejó. Resulta que es Romeo. Romeo aparece primero sufriendo mal de amores por otra que no es Julieta. Siempre, al poner algo en escena, debes tratar de ponerlo creativamente. Si dos personas se van a citar para darse un secreto, para contarse algo, para entregarse un microchip, ¿qué tal si la citamos en la parte más secreta de un museo a medianoche? ¿Qué tal si las hacemos encontrarse debajo de un puente? ¿Qué tal si hacemos que se vean en una juguetería abandonada después de un incendio? ¿Cuán creativo puede ser, creativo y emocionante, con los lugares en los que pasa tu obra? En el cruce sobre el Niágara, de Alonso Alegría, dos personas se comprometen a cruzar el Niágara, una encima de la otra, como un acto circense, un acto por el cual cobran la entrada. Van a cruzar en un cable, caminando el Niágara, y una va a ir sentada encima de la otra, jugándose la vida a las dos. Y en la escena previa, Alonso Alegría propone que uno de los personajes dude. Pero esto ocurre la noche anterior, frente a las cataratas. Es realmente una escena bellísima. La teatralidad que hay en ella es imponente. Uno debe buscar qué tiene de teatral, y con teatral me refiero a retador, bello y creativo. ¿Qué tiene de teatral mi escena? ¿Qué tiene de teatral Romeo diciéndole a Julieta que la ama? ¿Qué tiene que trepar por el balcón? Las cosas teatrales, las que realmente reflejan la emoción que estás contando, son inolvidables para el público. Y para ti también van a ser un tesoro, van a ser cosas que la gente admire de ti como autor. Y también, si lo piensas desde el lado hollywoodense, van a ir al tráiler, van a ser las cosas que más recuerde el público y que se van a contar unos a otros. Mira, en Don Juan, por ejemplo, el personaje, el convidado de piedra, una estatua, viene y se sienta a comer con Don Juan. Si eso no es inolvidable, ya no sé qué. Para terminar, un dramaturgo es como un fotógrafo o un poeta, una persona que hace hablar de las cosas casi sin mencionarlas. Un
fotógrafo te hace hablar de la miseria sin decirte la palabra miseria, solo con las imágenes que te da. Un poeta te hace hablar del amor, aunque en su poema solo se refiera a la historia de una chica que murió hace mucho y de la cual no recuerdo ni su nombre. Un poeta te puede hablar del dolor sin mencionarlo, poniéndole otro nombre, heraldos negros, hablándote de las ondas caídas de los Cristos del alma, de una fe adorable, de cómo el pan se quema en la puerta del horno, y sin decir dolor, te habla del dolor. La dramaturgia es una forma, para mí, de poesía, y con la poesía tiene muchos compromisos y muchas tareas. Tienes que hacer, si quieres hacer una obra de teatro, algo realmente impoluto. Tienes que escribir una obra que en lo posible tenga belleza en cada frase. Si tú miras las películas de Hollywood, y no voy a poner a Hollywood como gran ejemplo, pero las menciono porque todo el mundo las ha visto, siempre hay frases inolvidables. Y si te sientas a leer La vida es sueño, Don Juan o El alma buena de Sichuan, vas a encontrar también allí frases inolvidables, imágenes emocionantes, descripciones y visiones de la sociedad y de su gente que realmente te van a enriquecer. Si quieres escribir una obra de teatro, si quieres vivir de la dramaturgia, si quieres que monten tus obras, si quieres ganar concursos, hace falta no solo que sepas reglas, hace falta que quieras romperlas a favor de una comunicación poética, una comunicación que diga mucho con pocas palabras, que emocione, que te haga volver a mirar el mundo en el que vives y que te haga, desde mi punto de vista, cuestionarlo y querer cambiarlo. Eso es todo. Gracias. ¿No? Los actos son las partes de una obra. Uno conoce chistes incluso donde dicen primer acto, aparece tal y tal, segundo acto y tercer acto, ¿no? Pasa con los chistes. Esos chistes reseñan lo que realmente cuenta cada acto. El primer acto es la presentación de un problema, la necesidad de resolver algo, el ímpetu creado en un personaje para encontrarla. La mitad de la obra, no son 3 actos en Shakespeare, estoy dando un ejemplo, a la mitad de la obra las cosas se complican aún más. En los capítulos de las series, por ejemplo en CSI o en cualquier serie policial, el primer acto es la búsqueda, la necesidad de encontrar al culpable de un crimen. El primer acto es definir que ha habido un crimen y salir a buscar a quien lo cometió. En el segundo acto la serie se complica, uno dice, hola, soy César de María, soy escritor de teatro y en este tercer módulo, en este tercer video, te voy a contar algunas características que enriquecen una obra de teatro. Generalmente una obra de teatro en un acto, obra en un acto. Habría que explicar qué son los actos. Y ahora resulta que el que estábamos buscando no era, o resulta que el que ya sabemos que es no se deja atrapar, o resulta que las pruebas que tenemos no sirven. La cosa es que el segundo acto se vuelve el asunto aún más complicado. Se arma el nudo. Y en el tercer acto se da el desenlace. Empiezan a encontrar la forma de atrapar al culpable. Empieza Romeo y Julieta empiezan a descubrir cómo solución a este problema o para conseguir algo que no tenía y que le resulta muy necesario. ¿Ya? En el primer acto se desarrolla el problema. En el segundo acto suele darse lo que llamamos el nudo. Acá se complican las cosas. Romeo se quiere casar con Julieta, la conoce, se enamora, va descubriendo que las cosas son difíciles y todo va cuesta arriba para Romeo hasta que